Hola a todos, hola querido Román, les agradecemos que ya empiecen a conectarse, eh, estamos dando tiempo a que más compañeros empiecen pues a ver esta charla que tenemos el día de hoy. Recuerden que es ya nuestra 10ª videocharla, nuestro 10º encuentro virtual. Y además nuestro cierre de la primera temporada de estas videocharlas con creadores escénicos hidalguenses. El día de hoy nos da mucho gusto estar aquí en compañía del maestro Fernando de Ita, quien además pues nos recibe aquí en su estudio en Tepeapulco, Hidalgo, y a que también agradecemos que haya aceptado que tuviéramos esta videocharla. Con mucho gusto, Paola, me da mucho gusto que estén haciendo este trabajo de recuperación de la memoria. Somos un país y un pueblo sin memoria por muchísimas cosas. Creo que ni siquiera la Secretaría de Cultura tiene un acervo como el que están ustedes haciendo de teatro. De manera que, en principio, me da muchísimo gusto participar exactamente en este esfuerzo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar tiempo a que más compañeros se sigan integrando a esta transmisión. Por supuesto, también los invitamos a que compartan esta videocharla. Recuerden que entre más compañeros podamos compartir estos momentos, estas historias de los compañeros que llevan mucho tiempo trabajando para el Estado y también de la mano del Estado, pues mucho, ¿no? También las nuevas generaciones pueden ir conociendo el contexto en el cual también ellos comenzaron a trabajar y por los cuales también existe ahora este panorama teatral en el Estado. Entonces vamos a dar más tiempo. Hola Román, sí, dice el jefe. Román, siempre un gusto estar contigo, aunque sea a la distancia. Y déjame decirte que esta es la número 10. Las 9 anteriores han sido con gente de teatro muy importante para el Estado. Gente que cada una ha puesto de verdad algo para que el teatro en el Estado sea mejor. Porque si hacer teatro ya es nadar contra la corriente, hacer teatro en los estados es nadar contra la corriente, pero con el viento en contra. Y hacer teatro en el estado de Hidalgo es nadar contra la corriente, con el viento en contra y sin puerto a la vista. Entonces, ya con todo eso, de verdad que los compañeros merecen todo mi reconocimiento. Sí, y bueno, me gustaría aprovechar que lo mencionó, aprovechar y mencionar los anteriores compañeros que estuvieron con nosotros y con los cuales nos sentimos bastante agradecidos. También tenemos un vínculo bastante grande y que a raíz de estas charlas todavía creció mucho más. La primera videocharla fue con la compañera Beatriz Valdés, una amiga de nosotros, además también compañera de oficio, con el cual existe un vínculo de verdad bastante grande, amiga de muchos años. La segunda videocharla fue con la maestra Mireya Velarde, a la cual admiramos y compartimos el lenguaje de la risa y del clown, que también admiramos, a todos los admiramos. La tercera videocharla fue con Darío Pantaleón, que en su momento fue maestro de nosotros en lo que era la Escuela de Artes. El único director pachuqueño nacido en Salta, Argentina. Claro. La cuarta videocharla fue con nuestros compañeros de Ars Vita Títeres, con Ricardo y con Lourdes, que también conocemos de muchos años por su trabajo y que también hemos tenido el gusto de compartir algunos encuentros ahí, además de esta videocharla. La quinta fue con el maestro Anuar, al cual quisiera también darle un agradecimiento muy especial, que fue el enlace para que tuviéramos este encuentro con usted. Él desde un principio nos dijo, tienen que invitar al maestro de Ita, y él se encargó de comunicárselo. Nada más nosotros, Carlos y yo, un día recibimos el mensaje de, ya está, ya hablé con él. y fue hermoso y sorprendente a la vez. La sexta videocharla fue con la maestra Mirna Vargas, amiga de nosotros, a la cual admiramos y que también ha sido nuestra compañera de lucha de mucho tiempo y recientemente también. La séptima con el maestro Edmundo Lima, la octava con el maestro Román Valenzuela. La anterior fue con Guillermo Cuevas Hijo y la maestra Oralia, y en esta ocasión
con el maestro Fernando de Ita. Y bueno, ya tenemos más compañeros aquí, entonces a mí me gustaría que ya empezáramos, si usted cuando tú digas, gusta. Cuando tú digas. Voy a leer una breve historia de vida y obra que usted me mandó con anterioridad y con eso vamos a dar inicio con esta 10ª videocharla. De verdad les agradecemos. Y bueno, antes de empezar también me gustaría que ustedes nos dijeran si escuchan bien, si se escucha. Bueno, entonces empezamos. Fernando de Ita publicó su primera crónica cultural en el diario Excelsior, dirigido por Julio Scherer. ¿Está bien pronunciado? ¿Sí? Sí, Julio Scherer, sí. En el verano de 1970. Así que por estos días cumple 50 años como periodista de la cultura. En 1973, el suplemento cultural del periódico El Día publicó su primera reseña de teatro, de manera que tiene 47 años como crítico del arte dramático y escénico. La Soledad, su primera obra de teatro, fue publicada por la editorial Finisterre en 1968, pero se tardó 20 años en escribir la segunda. Gracias al FONCA, de Ita ha escrito 18 obras de teatro, 3 de las cuales se han presentado en diversas muestras nacionales de teatro. Algunos hidalguenses ofendidos por sus escritos han dicho que de Ita no es de Hidalgo, aunque su familia materna es de hidalguenses viejos porque ha estado en este territorio desde mediados del siglo XIX. Él mismo pasó infancia y primera juventud en los llanos de Apan y en su vida adulta su domicilio siempre ha estado en la loma desde la que miran los guardianes del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Lo que pasa es que también ha vivido en diversas partes del mundo y del país, por lo que llegó a Pachuca hasta el 2001, precisamente gracias al teatro. Su adaptación charra del Avaro de Molière inauguró ese año el teatro escolar en el estado y, salvo pruebas de lo contrario, es la producción de teatro local que más representaciones ha tenido en el estado y en la República Mexicana. Aquí me gusta una cosa porque además de que tuvieron 100 representaciones en Pachuca, después tuvieron también una temporada en la ciudad de Tulancingo. Y visitamos Tijuana, tuvimos 50 funciones más después de las escolares. Por eso digo que 150 creo que es la obra que más se ha representado continuamente. Seguramente algunas tendrán más tiempo por 20 años de presentaciones, pero continuamente entiendo que es el Avaro. Okay. Gracias. De Ita tiene 4 pasiones: la vida, las mujeres, los viajes y el teatro. ¿Hace falta decir más? Sí, que gracias a las 4 esposas extraordinarias y que gracias a los viajes pude entrevistar a personajes vitales para el teatro y para las artes como Denise Williams, Jean Genet, Darío Fo, Sergio Magaña, Peter Brook, Tadeusz Kantor, Heiner Müller, Orson Welles, Joan Miró, Bob Dylan, Eduardo Galeano, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, entre otros. Así las cosas, de Ita puede decir con Pablo Neruda: confieso que he vivido y pensado en sus mejores amigos también, confieso que he bebido. Por último, luego de la muerte de Olga Harmony, de Ita es el decano de la crítica teatral en México. Ser el decano es una forma muy elegante de decir el cronista más viejo que sigue publicando, pero bueno, soy el decano. Y bueno, con esto damos inicio a nuestra 10ª videocharla y por supuesto a mí me gustaría empezar preguntándole cómo es que Fernando de Ita inicia en el teatro, cómo lo conoce, cómo decide que eso sea parte de su vida. Ahora sé que mis primeros escenarios fueron la hacienda de Chimalpa y la hacienda de Sotoluca, donde pasé mi niñez y mi primera juventud, porque eran escenarios verdaderamente fantásticos. Pero mi contacto ya formal con el teatro empieza por la literatura. A los 18 años yo había leído a Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Y mi primera obra se llama La Soledad, es un fusil total del Calígula de Camus. Empecé a escribir teatro, pero era el tiempo del teatro del absurdo de los 60s y era muy absurdo escribir teatro. Entonces
Por otra parte, me fui a Nueva York en 1970 y ahí vi cosas extraordinarias. Todavía no sabía yo realmente qué era el teatro, pero ahí empecé a tener con un teatro muy de avanzada, ¿no? Y después viajé años por varias partes del mundo y de regreso llegué a casa de Juan Allende, primo hermano mío que estaba casado con María Rojo y era hermano, era hermano Juan, de Nicolás Núñez, el maestro Nicolás Núñez, y estaba haciendo una obra de teatro de Slavomir Brosek, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero era una de sus obras emblemáticas y me invitaron a ser su asistente de dirección, ¿no? Pues ahí entré en contacto ya directo y ya nunca lo abandoné porque empecé realmente a escribir teatro, como decía yo, precisamente en el 73, mi primera crónica, y entonces nunca sentí la necesidad de estar enfrente como actor, y en ese momento ni siquiera como director, sino como observador, y tuve la ventaja enorme de crecer como crítico durante los años 70, que había una generación de escritores y críticos de teatro muy importante. Todavía la crítica tenía un peso muy fuerte porque los diarios y las revistas más importantes, todos una cobertura de teatro, ¿no? Después, viajé por el mundo ya como reportero, me dio la oportunidad, siempre viajé primero por mi propia pasión, pero después el periodismo cultural me permitió cumplir este sueño de otra manera, porque ahorita ya la generación chip, la generación internet, no sabe que hubo una historia en donde todavía nos escribíamos por carta, donde yo mis notas las mandaba por telex, ni siquiera por fax, por telex, que era una maquinita que tenía una clave, y yo tenía que ir, por ejemplo, en París a las 4 de la mañana a un periódico supuestamente de izquierda para que me permitieran entrar, y yo decía, ¿de dónde vienes? De México. ¿De qué periódico? Del 1+1. ¿Qué es eso? Pero por compasión me dejaban usar el telex y era toda una aventura. Para entrevistar tardé 2 años, porque había que mandar carta, había que mandar telegrama, y bueno, él presumía de que no vivía en ninguna parte, etc. Todo era una aventura muy fuerte, pero esa aventura era parte precisamente de la vida, de mi vida y de la vida del teatro. Y conocer a toda esta gente que tú empezaste a enumerar fue realmente pues una experiencia de vida. Y justo yo, bueno, debo confesarle que antes de que ocurriera este encuentro me puse a investigar y a leer más sobre Fernando de Ita, porque yo me considero una persona, por supuesto, bastante ignorante todavía en muchos temas, y a raíz de que empezaron estas videocharlas dije, tengo que, previo a tener estos encuentros con mis compañeros, pues investigar un poco más. Entonces me puse a leer varios artículos sobre usted y justo encontré la anécdota de cuando usted vio a Jerzy Grotowski en un encuentro con el Odin Teatre donde estaba Eugenio Barbi, donde esperaban que Grotowski anunciara su despedido, que diera algún discurso y solo fue ese, ¿no? Y se fue, ¿no? Más o menos así contaba. Entonces, ¿qué anécdota nos puede contar sobre ese momento de estar con Eugenio Barba, un personaje que específicamente para Carlos y para mí, cuando empezamos con esto de querer que el teatro fuera nuestro proyecto de vida, nuestro maestro todo el tiempo nos mencionaba, Eugenio Barba, lee Eugenio Barba, lee Eugenio Barba. ¿Cómo fue la experiencia? Comienzo por decirte que se trataba de los 30 años del Odin Theater en Dinamarca, y también para llegar a Holstebro, que es donde era un establo cuando ellos comenzaron, y ahora es un centro cultural verdaderamente bello, pero no bello en la parte ornamental y superficial, sino bello porque está hecho para estudiar, para trabajar, un lugar hermosísimo. Entonces, para celebrar sus 30 años, Eugenio invitó a las personalidades sobresalientes de 4 continentes. Había todos los grandes críticos europeos, de América, de Asia, grandes artistas, y la cereza en el pastel era Jerzy Grotowski, que estaba muy mal de salud y que iba a saludar a los
a los que estábamos ahí, ¿no? Me hizo favor Eugenio de invitarme también y finalmente Grotowski siempre le encantó el misterio, ¿no? Sí, era una bronca para acercarte con él, porque además tenía su guardián de la puerta, que era una mujer italiana que no te dejaba acercarte para nada, pero en fin, si te invitaba te daban acceso a eso. El caso es que Grotowski finalmente nada más pasó una de las noches, ya creo que la noche final, con una copa a brindar con todo el mundo. Pero la gran anécdota de ese encuentro con Grotowski fue que iba a presentar a su Richard, un norteamericano mestizo, bajito, ni gordo ni flaco, muy joven en ese momento, y entonces en uno de los grandes teatros de Lodin, uno de los teatros de ensayo, ¿no? Pero son una belleza, iba este hombre a presentarse como el heredero de Grotowski. A mí Grotowski me dijo que el alumno había superado al maestro. Entonces, imagínate la crema innata del teatro europeo, sobre todo, esperando a ver cuál era el heredero. Y yo estaba en ese momento, estábamos parados junto a García, el colombiano, se me fue ahorita el nombre del gran maestro, el de la Candelaria, pues, ahorita nos acordamos, sí. Que siempre tuvo un sentido del humor muy penetrante, ¿no? Entonces, él me dijo, Deita, no te sientes en las butacas, en estos casos siempre hay que tener una puerta de escape, porque no sabes qué es lo que puede suceder, ¿no? Santiago García, perdón, Santiago. Yo estaba junto a la puerta con él, y entonces en una expectación tremenda, ¿no? Entre el silencio, y entra Richard, ¿no? Para hacer la postura del idiota, que es, no sé si sus maestros se los enseñó, que es la mirada abierta, flexionas las rodillas un tantito y estás todo el tiempo como percibiendo el universo, ¿no? Y entonces empezó Richard con esto, y la mitad de la gente estaba también como poseída, ¿no? Como siguiendo la forma de percibir el mundo, la migración, etc. La otra mitad estaba escéptica, porque eran intelectuales, etc. Y decían, ya que acabe esto, ¿no? Pero Santiago García empezó a hacer lo mismo, pero cómicamente, ¿no? Empezó a visquear y empezó a temblar y empezó a hacerlo de una manera verdaderamente tan jocosa que tuvimos que salirnos los dos volados para matarnos de risa. Y ya después de que soltamos la risa, me dijo muy serio, esto no quiere decir que yo no respete a Grotowski y que no quiera a Eugenio, ¿no? Pero fue maravilloso. Bueno, y Eugenio lo acabo de ver hace unos meses antes de la pandemia, y fue un encuentro tan rico, llevaba yo muchos años de no verlo, y de pronto en el Teatro Helénico prepararon para un Notimex, nos iba a entrevistar, y Toño Zúñiga es el director, todos estaban esperando a Eugenio, etc., ¿no? Y nos vimos y nos hemos dado un abrazo, todavía se podía abrazar a la gente, maravilloso, ¿no? Eugenio es, yo creo que ya ahora, con Peter Brook, el último gran hombre de teatro del siglo XX. Bueno, hay dos cosas que me gustaría. Una es específicamente sobre Grotowski y Barba. Yo tengo una experiencia con un maestro al cual admiro mucho, y siempre que tengo oportunidad lo menciono también como para seguir dando espacio a que se siga hablando de él, que es el maestro Sigfrido Aguilar, que ahora está en Valenciana, en Guanajuato. Es un maestro que a mí me transformó la vida y muchas concepciones que yo tenía en ese entonces cuando fui con él. Y justo tiene este rigor y esta disciplina que él aprendió de maestros como Eugenio Barba y como Grotowski. Pero lo extraordinario, y por lo cual a mí me gusta mencionarlo, es porque justo en el estudio, cuando nosotros vamos allá, el estudio parte precisamente a partir de la técnica de la comicidad, del payaso, de la pantomima, ¿no? Entonces,
Recuerdo que cuando yo iba a ir para allá, él lo primero que me dijo, tienes que leer a Grotowski, ¿no? Antes de entrar al estudio tienes que haber leído a Grotowski. Yo ya lo había leído por la escuela, pero una vez que lo leí, una vez que estuve en el estudio, me transformó totalmente esta concepción acerca de lo que representa el rigor, porque muchos es como, sí, el rigor, ¿no? Horas nalga o estar como necesariamente inmiscuido en el estudio, pero que implica también una parte de conciencia, de conocimiento de uno mismo a partir de lo que nosotros somos, de la honestidad, del compartir con el público. Pero bueno, ya no voy a hablar de eso porque nos podríamos prolongar mucho. Sí, además, Sigfrido es un gran maestro, sí. Y además no está ahorita en Guanajuato, siempre ha estado en Guanajuato. Regresó de Estados Unidos o de Canadá, no me acuerdo de ambos lugares, empezó en Guanajuato, yo lo conocí en Guanajuato y fue el gran maestro de la misma contemporánea. Él entrenó a gente que después fue realmente muy importante, como Vargas, el de Línea de Sombra, por ejemplo, ¿no? Yo disfruté algunos años de su amistad y realmente era una de las gentes serias que sabía realmente de lo que había hablado Grotowski y Barba. Porque además, si leíste Grotowski, nada más ha de haber sido el teatro pobre, porque tiene pocas publicaciones realmente. Además, Grotowski, acuérdate que lo recordamos como gente de teatro únicamente por 2 puestas en escena. Una de las El Príncipe Constante se presentó en México, pero en los años 60. Entonces lo vio muy poquita gente. Y Grotowski realmente después dejó el teatro, y yo he estado muy cerca de Grotowski gracias a uno de sus discípulos reconocidos, el maestro Nicolás Núñez. Él realmente puede decir que es discípulo de Grotowski porque pasó muchos años, primero en Polonia y después yendo con Grotowski a muchas partes. Fue de los únicos 13 apóstoles que estuvieron en Aviñón, Francia, en una gran cena con Grotowski en el escenario de los papas, etc. Entonces, gracias a Nicolás, yo trabajé la técnica de Grotowski, porque incluso Grotowski vino a los Llanos de Apa. Sí, justo de eso le iba a preguntar. Estuvo aquí. Y hay una anécdota que te voy a contar porque mi hermano Nicolás me mataría de las trampas que hacíamos su hermano Juan Allende y yo para estar concentrados, ¿no? Éramos unos pillos y todo el mundo se pasaba verdaderamente. En los nictémeros, el nictémero es un ejercicio que puede durar 12 horas o 24 horas, en los que tú estás nada más en un punto de partida y tienes que irte hacia la naturaleza y no dormir, ni descansar, ni sentarte, sino estar en conexión para que la endorfina empiece a manejarse y tú tengas exactamente una potencia casi sobrenatural, ¿no? Entonces es un ejercicio muy fuerte, nada más puedes tomar agua, manzanas, comer nueces, etcétera, ¿no? Y Juan y yo Allende hacíamos unas cosas muy particulares, pero bueno, para todo ese tiempo. Pero Sigfrido y Nicolás son 2 verdaderos maestros de la técnica grotowskiana. Nicolás la ha combinado en filosofía en nahuatleca, tibetana, ha desarrollado su propia línea, ¿no? Pero ambos, digo, también con Barba, pues Barba ha estado en México mucho tiempo. Y déjame contarte que con Eugenio yo empecé a tener primero el problema de ser crítico. Es que tu oficio es ver cuáles son los defectos, por así decirlo, y las virtudes de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el famoso trueque que Eugenio manejó durante muchos años, que era muy bien intencionado, ¿no? Yo voy a un pueblo perdido y llevo mi canto y mi baile y pido que me den canto y baile de ellos, ¿no? Pero los mexicanos, el trueque nos partió la madre durante la conquista, nos daban estampitas y medallitas por oro, ¿verdad? Por quitarnos plumas, oro y tesoros, ¿no? Entonces a mí el trueque me sonaba muy mal, entonces siempre fui muy escéptico con eso. Entonces comencé realmente haciendo una crítica tanto de Grotowski como de Eugenio, ¿no? Y después Grotowski me distinguió también invitándome a una de sus despedidas en Sao Paulo, pero Brasil, ¿no? Y después ahora Eugenio es verdaderamente una gente muy entrañable para mí, pero primero fue a partir de la crítica, a partir de decir, esto no me gusta, esto no me parece, esto nada.
Grotowski decía que Eugenio era el único director del mundo que podía meter muchas cosas en una sola olla y sacar algo que valiera la pena, ¿no? Y Eugenio, yo creo que además de un creador importante, él sí ha sido un pensador muy tenaz. Él sí tiene muchos libros que debemos de leer porque de verdad nos enseña el proceso de interiorización. Él ha andado por todos los continentes recabando información, platicando con los grandes creadores de tradiciones, etc. Entonces es un hombre sabio, ya es un hombre sabio ahora, ¿no? Que ha recorrido verdaderamente el mundo exterior y el mundo interior. Y yo creo que es de las pocas personas que todavía nos pueden enseñar pasado, presente y futuro, de la vida y del teatro. Ah, claro. Y, híjole, me gustaría hablar de muchas cosas, pero siempre tenemos el tiempo limitado. Sí. Sí, y bueno, ahora que mencionó... Ahora, déjame hablar un poco de mi relación con el Teatro de Hidalgo, porque si no siempre dicen, el pinche maestro nunca está aquí, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces es por discreción. Yo viví en Pachuca 8 años, ¿no? Después de 2001, viví 8 años después, ¿no? Cuando regresé al 2000, yo regresé en el 2011 a Pachuca y viví 8 años. Pero mi hijo me decía, papá, tú no vives en Pachuca, tú vives en una casa que está en Pachuca, porque realmente tuve muy poca relación con la gente de teatro por discreción, creo. Y también porque tenía trabajos siempre fuera, ¿no? Viajé mucho durante toda mi vida y ahora por la pandemia no, pero mi relación siempre ha estado a partir de la gente que ha hecho ese teatro, ¿no? Te contaba que una de las primeras personas fue Guillermo Cuevas, que me pareció muy entrañable porque es una de las personas que hizo un teatro familiar, hizo un teatro verdaderamente para su comunidad, un teatro universitario, en el sentido humilde de la palabra, porque nunca había grandes producciones, etcétera, ¿no? Pero es un hombre que admiro por eso, porque supo exactamente a partir de la humildad crear una obra que todavía, por fortuna, están siguiendo su gente, sus hijos, su hijo y su gente de teatro, ¿no? Haber hecho El Avaro fue para mí un descubrimiento maravilloso por ver actores de primerísimo orden, ¿no? Mundo, Román, verdaderamente ellos hicieron con las mujeres que les acompañaban, ¿no? Pero ellos hicieron que no hubiera más que un maguey en el escenario del maestro Luna, eso sí, y que recreáramos toda una época del estado de Hidalgo a partir de Molière y que la gente disfrutara muchísimo de uno de los grandes autores del teatro universal a partir de sus propias vivencias, porque todavía había el recuerdo de las haciendas, del pulque y de todo esto, ¿no? Entonces, gente como Beatriz, que también tuve la oportunidad de trabajar con ella, es una de las gentes realmente que mejor maneja la técnica, que tiene una capacidad y un rigor impresionantes y sabe a dónde quiere ir, sabe lo que quiere hacer. Civil, que también, Bertén, que es, ahora se ha convertido, desde que la vi yo, trabajó conmigo en Medea para la televisión, yo me quedé prendado. Dije, esta belleza, porque yo no la había visto, es una chulada de mujer como ser humano y como actriz, y cada vez está mejor como actriz. A ver si no cometo una indiscreción. Sí, estamos a punto de empezar, de preparar unos que les va a gustar mucho. Van a ver a estas dos mujeres y no van a conocerlas. Pero en fin, ahora te digo, ver las dificultades que hay para trabajar en Hidalgo, en todas partes, pero aquí particularmente ha sido difícil, ¿no? Y entonces por eso admiro mucho a la gente. Darío Pantaleón, ¿no? Es mi hermano, es mi hermano. Te digo que aunque siempre va a ser argentino, pero es más pachuqueño que muchos de nosotros, ¿no? También con él es una entrañable amistad y conocimiento, porque también es un hombre que sabe, aparentemente dice tonterías,
Y ahora que hablaba de su paso por Hidalgo, ¿no? De todas las personas que ha conocido, ¿cuál es la diferencia que encuentra en el contexto de hace tiempo al que existe actualmente? El panorama que tenemos en cultura, en el teatro, referente a lo que tiene que ver con la vida social y cultural en el Estado. La diferencia fundamental es que antes sí teníamos a gente de cultura en cultura y ahora tenemos a un abogado que no tiene la menor idea de lo que es la cultura. A partir de ahí hay una diferencia enorme, porque antes podías de verdad hablar con Lourdes Parga de cualquier artista hidalguense, mexicano del mundo, y era una gente respetuosa con el trabajo, era una gente que de verdad conocía a la gente. Nadie es monetista, mucha gente también por una cosa u otra, es que no hizo esto, no hizo el otro, quién sabe qué, siempre favoreció a los mismos, etcétera, ¿no? Y así que pues la crítica así es, ¿no? Es decir, hubo dificultades, hubo errores seguramente, hubo omisiones, hubo preferencias, como somos los seres humanos, pero nunca habíamos tenido una actitud tan canallesca como la que tenemos ahora en cultura, ¿no? Y ya nada más déjame describirte para ver cómo nos representa el actual secretario de Cultura en Hidalgo. Por favor, ojalá que veamos el video de cómo festejó él en Córdoba. Al espectáculo, tomó el micrófono cuando ya había pasado todo y terminó en la cárcel por un problema de alcoholismo, de tránsito, terminó en la cárcel. Ese es el representante que... ¿Y cuál tendría entonces que ser el perfil de ese representante que nosotros como comunidad artística necesitamos? Una gente de cultura en principio, que sepa de qué habla cuando habla de cultura, de teatro, de cine, de todo lo que representa la creación artística, la creación artesanal, una gente que no tenga un fotógrafo todo el tiempo atrás de él para que le fotografíe cuando está tomando quesadillas, una gente que de verdad sea transparente, que pueda tener un programa y que lo cumpla, porque todo lo que nos ha dado este secretario son programas de letra, es decir, papeles que no se han cumplido. Aquí, por ejemplo, su último informe dijo que había gastado 3.700.000 pesos para pagar a 150 artistas y no hemos encontrado a un solo artista de Hidalgo que merezca tal nombre a que se le haya pagado. ¿A quién le pagó? Hizo lo mismo que con las facturas, es decir, tiene a 350 prestanombres para gastarse 3.700.000 pesos, para desmentirme que publique los nombres de la gente a la que le pagó esos 3 millones y tantos de pesos, según él, en la pandemia. Es así de fácil, me calla la boca, nada más publicando los nombres para que veamos quiénes son exactamente, ¿no? O son, como pasa en la nómina de cultura, aviadores. Claro. Y bueno, podríamos hablar mucho más de esto, pero no nos queremos amargar esta décima Sí, de no, la no. charla. Vamos a terminar hablando de teatro. Sí. Es un oficio ingrato. Es un oficio ingrato porque no tiene ni apoyos académicos, ni apoyos oficiales, ni apoyos ahora periodísticos, porque ahora dime cuántas columnas de teatro hay actualmente. Cuando yo comencé, todos los diarios, todas las revistas tenían a su cronista, su crítico de teatro, ¿no? Y ahorita te digo, todavía no se compensa con la red, ¿no? Porque todavía la red está experimentando su propio lenguaje, perdón, y entonces, pero se va a formar seguramente, y ahí va a estar la nueva crítica. Yo he disfrutado muchísimo, a pesar del dolor que me ha causado de pronto perder a algunos amigos, porque así ha sido realmente, a veces porque me he pasado, evidentemente, ¿no? Pero cuando tú empiezas a escribir, a mí es lo que me pasa a mí, no tengo un plan preconcebido, saber los puntos que quiero tocar, pero empiezas ahora en la computadora y pues algo
la vocecita interior te va dictando otra cosa a lo que tú querías hacer, y a veces dice cosas terribles, ¿no? Entonces, yo no diría que es un oficio para recomendar, y sin embargo también les digo que aquella gente que tenga un sentido crítico de la realidad, pues debe exponerla. Claro. Y usted habla de honestidad, ¿no? Ante todo, bueno, ha perdido esos amigos por ser esto también, ¿no? Por decir lo que vi, ¿no? Honestidad es una palabra sumamente grande como para poder ponértela nada más así, ¿no? Somos deshonestos de muchas maneras también, pero trato de serlo, evidentemente. En mis críticas trato de serlo. A veces, por ejemplo, es al contrario, ¿no? La amistad te gana y eres muy suavecito, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver mucho con el sentido anímico, tiene que ver mucho con lo que comiste cuando estás escribiendo, si te fue bien en la cama o no, en fin, ¿no? Claro. Hay muchas razones para que la crítica tenga uno u otro sentido. Pero justo la honestidad es una palabra que nosotros como actores generalmente hablamos o generalmente nos gusta mencionarla, pero ¿qué es la honestidad? ¿Qué es la verdad escénica? ¿Qué representa esta palabra para nosotros como actores, como hacedores de teatro? Bueno, acuérdate, a mí me tocó todavía un tiempo en donde mis primeros años, después siempre fue atrás del escenario, siempre vi el proceso creativo, porque tú sabes bien que el proceso a veces es más importante que el propio resultado. Ahí es donde se hace el edificio de lo que tú quieres construir, ¿no? Entonces, pues cada quien también tiene su manera de tomar esa realidad y verla, ¿no? Y construir sobre eso, pero ahora te digo, después de que Duarte dijo que ya no hay un canon universal, sino muchas micropoéticas, cada quien puede hacer de su teatro un papalote. Entonces dice que hay que hacer el contexto, ¿no? Es decir, no es lo mismo criticar a la Compañía Nacional de Teatro en una producción de 5 millones de pesos que a un autor, director, grupo de teatro de Tepeapulco, que no tiene formación. Evidentemente, en ese sentido no tiene toda la razón. Pero para mí implica ver lo de las micropoéticas, porque entonces, ¿cuál es la regla que uno puede seguir? Hay una regla general, la única regla es que no hay regla. Entonces, eso se aprovecha muchísimo como el arte conceptual para hacer muchísimas pendejadas, ¿no? Es decir, de pronto pongo un plátano en la pared y eso ya es una obra de arte. Y de pronto yo no sé qué hacer con el teatro y hago muchas tonterías, muchas ocurrencias, y eso es mi propuesta, es mi poética, ¿no? Sí, está del carajo. Claro, sin embargo, ¿cuáles para usted serían o son los elementos que necesariamente, los elementos técnicos, los elementos humanos, que sí necesariamente nosotros debemos de aprender, con los cuales debemos de formarnos y los cuales debemos conservar a lo largo de nuestra carrera o nuestro trayecto en el teatro? En toda creación ficticia como es el arte, la técnica es fundamental. En todas las disciplinas artísticas, si no tienes técnica, vas a estar sujeto a las ocurrencias, ¿no? A lo que puede pasar en ese momento, a que pueda estar bien o mal. La técnica te ayuda precisamente para crear un espectáculo, en el caso del teatro, de tal manera que ese espectáculo tenga sustento, tenga base, tenga sentido. El arte, cuando pierde sentido, pierde muchas cosas, porque puede ser avant-garde, puede ser experimental, pero tiene que tener un sentido que le dé coherencia, ¿no? Y ahora hay muchas maneras de hacer teatro, y yo lo único que pido es que de verdad tenga un sentido de vida, finalmente, ¿no? Porque además
La gente que maneja la técnica sabe que la técnica después hay que dejarla atrás, ¿no? El mejor técnico es aquel que no se nota su técnica, ¿no? Para que de pronto pueda hacer las cosas de tal forma que parezcan absolutamente espontáneas y naturales, aunque lo haya ensayado como Beatriz lo hace con sus personajes 5 horas frente al espejo, ¿verdad? Pero tiene que parecer espontáneo. Entonces, el rigor, evidentemente, no es el rigor que tú hacías así exactamente, un rigor forzado, no. El rigor quiere decir tener una disciplina necesaria y suficiente para poder dominar una técnica que te permita de pronto expresar aquello que de verdad no sabes ni siquiera de qué otra manera decirlo. Porque también el artista generalmente no sabe cuál va a ser el resultado. Los ensayos son para eso, por eso se llama ensayo. Viendo para dónde voy, cómo voy, con quién voy, de qué manera hago las cosas, ¿no? Entonces, a mí, Roberto Ciulli, filósofo italiano, director del Theater an der Ruhr en Alemania, me decía, Fernando, solamente hay 2 tipos de teatro, el teatro vivo y el teatro muerto. Puede haber una producción gigantesca del Teatro del Sol, etcétera, pero puede estar muerta, ¿no? Y puede haber un chavo en la calle que de pronto te haga un acto vivo y que entonces te toque en lo que debe tocar el arte, la emoción, el sentimiento, el intelecto. Entonces, yo estoy de acuerdo, después de tantas definiciones, después de tantos ensayos sobre qué es el teatro, qué es el arte, qué no es, ha avanzado evidentemente, se ha modificado la estructura, la poética, ha cambiado evidentemente la poética del streaming, es otra totalmente. Ya estamos discutiendo entre ellos yo que si el teatro es presencial o no es presencial, etcétera. Pues finalmente que hagan lo que quieran, como puedan, siempre y cuando de verdad al espectador le dé un soplo de vida. Porque si no, ¿para qué voy? Es decir, por eso el entretenimiento es muy importante en el teatro. Porque a partir de la risa, a partir de la gracia, a partir del jolgorio, uno puede filosofar también, ¿no? Es decir, por eso es el contraste con la tragedia. ¿Cuál es la tragedia contemporánea, no? Veía yo ahora un corto, no me acuerdo el nombre, de un argentino, que a su hija el cuento de Hansel y Gretel, y que la niña lo interrumpió y le dijo, sí, señor, mi papá, pero si hubiera, ¿por qué no lo llamó por celular para saber dónde estaba? Y eso lo hizo reflexionar de que la gente, ya como su hija, que ya nacieron con el chip, piensan que la vida comienza con el celular. Y mucha gente joven, los millennials todavía, piensan que la vida comenzó ya con el internet y la virtualidad. Si eso hubiera sido así, dice este argentino, toda la obra clásica de cuento, teatro, etcétera, hubiera sido fatal. Porque imagínate que Romeo y Julieta no se matan, ¿no? Porque hay una equivocación de tiempo y de distancia en Romeo y Julieta, en lo que se basa toda la trama. No, Julieta en vez de envenenarse dice, oye, estoy siendo pendeja, no estoy muerta, no vais a hacer nada, ¿no? Y entonces la tragedia se deshace. Y así nada más repasamos la obra universal, todas las tragedias, comedias, etcétera, y con celular no hubieran sucedido. Entonces, estamos en un momento de cambio muy fuerte, muy importante. A mí me da mucho gusto. A veces no lo puedo abarcar precisamente porque ya mis fundamentos están en otras raíces, ¿no? Pero intento y trato, y por eso me gusta mucho estar en contacto con los chavos. Y mi hijo son mis contactos con la nueva realidad, ¿no? Primero son mis auxiliares en la virtualidad, soy analfabeta virtual, y después veo exactamente cómo están viendo el mundo, porque yo ya no tengo esos ojos, pero sí tengo la voluntad de mirarlo con los ojos de ellos, y eso me ayuda muchísimo a entender hasta cierto punto estos cambios extraordinarios que están sucediendo. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero el teatro ha cambiado desde los griegos hasta ahora, por la técnica también, exactamente. Sí, todavía en el teatro de oro, el teatro se hacía en los patios, ¿no? Es decir, la luz eléctrica cambió, el cine cambió todo para el teatro. Entonces la técnica siempre ha evolucionado, pero nunca habíamos tenido un cambio como este tan radical, ¿no? En donde ahora el teatro es así, es teatro sin teatro. Claro.
justo estamos en un proceso, diría, de adaptación. Más que de adaptación, todavía de investigación, todavía de experimentación en el sentido más amplio y hondo de la palabra. Porque ahorita unas niñas que quiero mucho en Veracruz de Área 51 empezaron a hacer streamings y empezaron haciendo teatro grabado. Y ahorita están haciendo otra cosa, porque ya va como en su producción, ya entendieron entendiendo el lenguaje. Y hay otras cosas que están haciendo también muchas gentes que entre Martín Zapata y yo nos vemos unas 2 o 3 streaming diarios y todavía no vemos uno que nos digamos wow, y sin embargo acabamos de ver El Inferno ay Dios mío, ¿cómo se llama el director italiano? Que es pintor, Dios mío, es que ya el Alzheimer me persigue todo. Martina de estar pensando, se llama así, pendejo. Bueno, extraordinario por la coherencia, por el sentido de riesgo, por la locura que existe exactamente, pero lo presentó en Aviñón en el 2008, teatro, pero aún así grabado es realmente Castellucci, Romeo Castellucci. Pero se lo recomiendo, vean, está en YouTube, El Infierno, una versión de Dante escalofriante. Sí, mencionó otra palabra que a mí me gusta mucho, que es la investigación, pero no vamos a hablar de eso porque ya se nos está acabando el tiempo, que se está yendo de... Nada más déjame decirte que no hay verdadero arte sin investigación. Claro. Nosotros, particularmente como grupo que ya llevamos un rato, es una palabra que nos gusta los hacedores, no solo de cultura, sino en nuestra vida, nosotros como personas, es un elemento súper importante. Y también hablaba justo con otros compañeros de estos procesos de documentación que tienen que ver con la investigación, cómo uno va documentando y va creando esos acervos, esas bitácoras en donde justo queda el registro de cómo nosotros llevamos un proceso creativo. Generalmente, o nosotros con algunos compañeros nos hemos topado que de pronto solo existe lo que vemos en escena, ¿no? El producto final, la obra de teatro, pero no existe un registro de cómo se llegó a ese momento, ¿no? O a ese hecho teatral. Y nosotros, bueno, siempre hemos procurado tener eso, un registro en video, un registro... Una bitácora. Una bitácora, para justo ver cómo han sido esos cambios, esas transformaciones. No, es muy importante. A mí me ha tocado seguir el ejemplo de Luz Emilia Aguilar Sincer, una de las mejores críticas también de teatro en lengua española, que ella era de las gentes que veía una obra 3 o 4 veces y la grababa, y después de eso investigaba sobre eso, o seguía el proceso de ellos, ¿no? Yo tuve la fortuna de seguir el proceso de Theater an der Ruhr, este grupo alemán que te digo, durante varios tiempos, y a veces en prolongadas estancias en Alemania, en Colombia, en otras partes, ¿no? Y era interesantísimo porque entonces vas realmente viendo desde la cocina los ingredientes, cómo se preparan, cómo se hacen, cuáles son los problemas que surgen y cómo se resuelven. En Europa, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados siempre a que aquí en México los directores de teatro fueron los maestros de los actores, ¿no? En su gran mayoría. Entonces yo le preguntaba a un director alemán, Peter Stein, ¿no? ¿Cómo trabaja con los actores? Y no entendía, pensaba que estaba mal la traducción, porque no entendía que tenía que trabajar con los actores. Entonces yo le digo que haga esto y ya. Es decir, haz esto. ¿Por qué? Porque están formados, porque tienen técnica, porque han leído a los griegos, porque saben lo que quieren decir, porque hay trabajo de mesa en donde todo el mundo se explica. No hay que entrenarlos más
como hacemos en México mucho, ¿no? Por las circunstancias mexicanas, etcétera, ¿no? Aquí ya también hay actores totalmente estructurados, formados, etcétera, ¿no? Pero son procesos distintos y te digo, tener esa bitácora es verdaderamente como ver las costuras del vestido. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ya casi vamos a cerrar, pero no me gustaría quedarme con esta. ¿Cuál es la dificultad de justo o cuáles son los obstáculos para la profesionalización del teatro aquí en México o en Hidalgo? El país, la pobreza, la realidad, la cuarta, todo lo que está sucediendo realmente, porque te digo, ya te decía yo la imagen de nadar contra la corriente, ¿no? El teatro, por desgracia, no es un artículo de primera necesidad cultural como lo es en Europa. Cuando vemos que el 80% de la gente en México nunca ha entrado a un teatro, no solamente que no ha visto obra de teatro, sino que no ha entrado en un teatro formal, por decirlo así, o ha estado frente a una representación formal, auténtica de lo que llamamos teatro, pues ahí comienza el problema, ¿no? Es decir, la cultura no es prioritaria en nuestro país, a pesar de que es una de las grandes riquezas que tenemos, más rica que el petróleo, es exactamente esas raíces culturales, pero no a nivel folclórico, no a nivel retórico, no, a nivel vital, a nivel del quehacer diario, porque yo no sabía, pero ahora que van a darle, bueno, que dijeron que van a darle una lana a los artistas, resultó que hay 2 millones de gente que se dedica al arte, 2 millones. Entonces, bueno, pues supongo que están ahí todos, ¿no? Pero yo creo que hay un gran talento en este país, de verdad. Hay talento en el Estado. Lo que no hay es la manera de juntar ese talento para que lo desarrolle. ¿Cuánta gente vive del teatro en México? Alejandro Luna, que es uno de los grandes creadores, me decía, yo no vivo propiamente del teatro, tengo que hacer teatros en otra parte, irme a Colombia, etcétera, para completar, ¿no? Y es el escenógrafo que más cobra en México, verdaderamente. Entonces, yo me pregunto de verdad, ¿cuánta gente vive directamente del teatro? Todos o damos clases, o damos talleres, o cosemos ajeno, ¿no? En fin, hay toda una serie alrededor del teatro, pero todavía no logramos realmente vivir del teatro. Una de las descripciones de qué es un profesional es alguien que vive de su trabajo. Pues, ¿cuántas gentes somos profesionales en México? El 10%, que son la gente que vive y no del teatro, vive de la televisión, del cine, de las películas, etc. Pero del teatro en sí no. Por eso siempre asombra que siga gente haciendo teatro, que todavía haya nuevas generaciones haciendo teatro. En Hidalgo, por cierto, lo digo rapidísimo, la facultad de la universidad, que comenzó lamentablemente con Carmen Montejo como directora, querían hacer una especie de Televisa horrible, con muchísimos problemas, ahora está dando resultados. Ya hay nuevas gentes que tienen otra concepción de lo que es el teatro. Hay maestros que valen la pena, hay maestros que han estudiado en el extranjero y que están en este estado impartiendo su conocimiento, y hay nuevas generaciones ya de actrices y actores de otro nivel, ya con otra concepción. Lástima que lo que no haya sea los fondos necesarios para que esta gente se desarrolle, ¿no? Porque te digo que ahorita la Secretaría de Cultura es como un cero a la izquierda. Claro. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué le ha aportado el teatro a su vida? Ay, Dios santo, vida. Me ha aportado mucha vida, experiencias extraordinarias. Conocer a toda esta gente verdaderamente fue un privilegio del que me siento bendecido. Conocer tantos teatros, tantos países, tantas sombras, ver tantas emociones, tantos sentimientos. Lo voy a decir de una manera cursi. Se me han llenado los ojos y se me ha llenado el alma. Pues queremos agradecerle de verdad mucho que haya aceptado que tuviéramos este encuentro. Ahora fue de toda esta temporada el encuentro rostro a rostro, cara a cara, emoción a emoción.
y eso nos... Eso ayuda, ¿verdad? Claro, ayuda. La dinámica es distinta. Sí, la Sí. dinámica se vuelve distinta desde el hecho de estar en un espacio que usted nos abrió a Carlos y a mí, de estar en un lugar que es nuevo para nosotros, de haber compartido también un tequila antes de empezar esta transmisión, de habernos puesto en contacto desde hace 3 semanas gracias al maestro Noar, de haber hecho una prueba ayer que no funcionó y que yo creo en las coincidencias y también en los regalos de la vida, que quiso que hoy fuera este encuentro así, y que nosotros nos desplazáramos desde nuestra casa hasta acá para que ocurriera este hecho. Bueno, pues sí. Esa es mi discusión con mi querido amigo Rodolfo Obregón, de que el teatro es presencial, porque lo que surge de la energía entre dos cuerpos es sencillamente maravilloso. Pero ellos dicen que el holograma es también extraordinario, que también el convivio o el tecnovivio es también tan fuerte. Pero yo siempre prefiero de verdad irme a la cama con una mujer que con un holograma. Claro. Pues muchísimas gracias. Carlos, en todas las anteriores videocharlas no lo vimos aquí, no vimos su rostro, pero hoy está aquí y también es parte de estas transmisiones que se dieron. Él, mientras yo realizaba las entrevistas, él más tarde las descargaba, las editaba, las subía a YouTube. Lo mismo pasará con esta videocharla y bueno, está allá también, y me gustaría pues que también Despídete acá con nosotros, con la sana distancia. Y bueno, con esta 10ª videocharla vamos a cerrar nuestra primera temporada de entrevistas a creadores escénicos hidalguenses, personajes que nosotros admiramos, que hemos visto su trabajo y su desarrollo desde que nosotros empezamos mucho más jóvenes en esto del teatro, y que nosotros queríamos que nos contaran también sus historias, porque somos contadores de historias, pero también queremos conocer las historias particulares de ellos fuera de escena, ¿no? Y era importante tener estos encuentros y seguirlos documentando, archivando, bueno, no archivando porque archivo suena que van y se quedan ahí en el olvido, más bien que se queden como material de consulta, y por eso los hemos subido a nuestro canal de YouTube, Teatro. Yo nada más quiero despedirme diciendo que si me pasa un accidente raro, ya saben a quién culpar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por supuesto, yo los quiero invitar a que compartan esta videocharla. Si se la perdieron, la pueden ver aquí, y si no, en unos días la vamos nosotros a subir al canal de YouTube, Teatro Punto de Quiebre, donde ya están las anteriores videocharlas. Y una vez más agradecer al maestro Fernando de Ita y a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en esta primera temporada. Nos vemos muy pronto y muchas gracias. ¡Que viva el teatro, pues!